Colegio Jean Piaget, primaria. Hola chicos, bienvenidos a su clase de español, donde estaremos hablando acerca de uno de mis temas favoritos, los indigenismos. Antes que nada, quiero comentarte que nuestro país, México, es un país megadiverso, es decir, hay mucha variedad o diversidad en cuanto a flora o fauna, pero también es un país multicultural. Esto quiere decir que somos fruto de distintas culturas. Y esto es algo que debemos de valorar, ya que la diversidad nos enriquece. Y para que puedas notar esto te pondré algunos ejemplos. Si alguna vez has viajado a Hidalgo, seguramente has probado los pastes. Son riquísimos, ¿verdad? Pero, ¿sabías que su origen es británico? Bueno, cuando llegó a México hicimos una fusión y ahora podemos encontrar pastes de distintos sabores. Otro ejemplo, te muestro aquí en pantalla una imagen y yo te pregunto, ¿a qué te recuerda? Seguramente a esos deliciosos tacos al pastor, tan característicos de nuestro país. ¿Pero qué crees? Que en realidad en la imagen lo que te estoy mostrando se llama kebab y es un platillo de Turquía. Entonces aquí podemos ver que algunas cosas mexicanas tienen su origen en otros lados del mundo, ¿verdad? Pero también surgen de la mezcla de culturas originarias de nuestro país. Y me refiero a los pueblos indígenas. En la actualidad, algunos de los principales son los tarahumaras, mazahuas, yaquis, totonacas, mayas, huicholes, mixtecos, entre muchos otros más. Todos ellos han contribuido a que formemos nuestra identidad a través de la gastronomía, las tradiciones y costumbres y por supuesto han contribuido en nuestro idioma. Cada uno de estos pueblos tiene su propia lengua. Algunas de las principales lenguas indígenas de México son el náhuatl, que lo habla el 30% de esos pueblos indígenas. También tenemos el mixteco, el otomí, el mazateco, el zapoteco y el mazahua. Estas son las principales lenguas indígenas. Esto, por supuesto, también se ve reflejado en nuestro idioma. Por ello, en este video hablaremos acerca de los indigenismos, que son una gran cantidad de palabras que usamos con frecuencia y que son de origen indígena. Recuerda que México es un país multicultural. Y aunque tú seguramente creías que solo hablabas español, pues hoy te comento que las lenguas indígenas también son parte de tu vocabulario. A continuación te presentaré algunas de las principales. Pon mucha atención y te anticipo que con esas palabras podrás resolver la página 163 de tu libro de Español Actividades, segunda parte. Ahora sí, iniciemos. Las palabras que te presentaré son de origen náhuatl. Primera de ellas, guajolote. El nombre de este pavo tiene su origen en una palabra en náhuatl, que es cuexolotl. Otro ejemplo, tianguis, que quiere decir mercado. Lo usamos para referirnos al que se realiza al aire libre, un día específico de cada semana. Tianguis tiene su origen en la palabra en náhuatl, tianquistli, que quiere decir sitio para vender, comprar o permutar. Pasemos a la siguiente, y aquí tenemos chapulín. Viene del náhuatl chapolín. Es muy similar, ¿verdad? Veamos otro ejemplo, tlapalería. ¿Alguna vez has entrado a alguna? En caso de que no, pues te comento que se refiere a una tienda donde se venden artículos de ferretería, albañilería y también se preparan pinturas. Justamente esto se relaciona con su origen, y es que viene del náhuatl tlapali, que quiere decir color o pintura. Ahora encontremos la palabra elote, con la que nos referimos a una mazorca de maíz tierno.
Viene del náhuatl elotl. Ahora veamos esta palabra tan interesante. Es jacal. Con ella nos referimos a una choza o vivienda pequeña, generalmente construida de adobe, carrizos y paja, como la que ves aquí. Jacal es una palabra compuesta, y es que resulta de la combinación de dos palabras. La primera es jamitl, que quiere decir adobe, y la segunda, cali, que quiere decir casa. Al fusionarse, formaron la palabra jacal. Otro ejemplo más, el papalote. Tan divertido volarlo, ¿verdad? Papalote es una cometa formada por papel, tela o plástico, que se hace volar en el aire sujetándolo de un hilo largo. Papalote tiene su origen en la palabra papalotl, que quiere decir mariposa. Y si lo pensamos bien, sí tiene bastante parecido con una mariposa, porque es de muchos colores y vuela, ¿cierto? Esta fue la palabra papalote. Siguiente palabra, milpa. Con ella nos referimos a un maizal o un sembradío de maíz. Su origen es de la palabra mili, que quiere decir sembradío. Pasemos a la siguiente. ¿Alguna vez has escuchado que dicen, ese chilpayate ya está llorando? Pues chilpayate también es una palabra que tiene su origen en el náhuatl, y es que se compone de dos palabras. La primera, ziptl, que quiere decir niño, y la segunda, ayatl, que se refiere a la manta con la que se cargaba el niño, como lo puedes ver en esta imagen. Con la palabra chilpayate nos referimos a un niño pequeño. Siguiente ejemplo, petate. Es un tipo de tapete o alfombra tejida. Viene del náhuatl petatl. ¿Sabías que usaban el petate para dormir? Era algo así como un colchón. Pero también cuando las personas fallecían, los envolvían en un petate y así se enterraban. De ahí viene la expresión se petateó, para decir que alguien falleció. Pasemos a la palabra pozole. Delicioso. Es un guiso que se hace con maíz, carne de puerco o pollo, entre otros ingredientes. Es un platillo bastante delicioso y muy característico de la gastronomía mexicana. Pues pozole también viene del náhuatl, de la palabra tlapozonali, que quiere decir hervido o espumoso, lo que tiene mucha relación con su preparación, ¿cierto? Otro ejemplo más, la palabra chile viene del náhuatl chili. También tenemos molcajete, que es un mortero elaborado de piedra. Quizás has visto que alguien en tu familia los utiliza para hacer salsas. Y es que justamente el origen de esta palabra hace referencia a eso, porque se compone de dos palabras. La primera es moli, que quiere decir salsa, y la segunda, caxitl, que quiere decir vasija o tazón. O sea que nos estaríamos refiriendo a un tazón donde se prepara la salsa. Eso tiene mucho sentido, ¿verdad? Y última palabra, jitomate. Se compone de dos palabras. Jictli, que quiere decir ombligo, y tomatl, que quiere decir tomate. Hasta aquí nuestro video de los indigenismos. Seguramente no sabías que también utilizamos palabras en náhuatl y con más frecuencia de la que imaginas. Te repito una vez más que la diversidad enriquece, por eso respetemos las diferencias y abracémoslas. Nosotros nos vemos muy pronto. ¡Adiós!